Fernando Martino, já agora, eu peço desculpa que isto é o direto, o Fernando Martino tem responsabilidades no Mirtilo, na cultura do Mirtilo. Faça-me um enquadramento, por favor. Yo, perdón mi portuñol español. Daniel. He trabajado 15 años en el negocio, en la parte comercial del Mirtilo. Sim, sim. Y Qual é a empresa? ahora actualmente tengo una consultora que se llama Gestión y Mercados, Ah, muy bien. que asesora en control de gestión y gestión de operaciones en el negocio de los arándanos. Y por 15 años trabajé como gerente comercial de las dos principales productoras de arándanos en Chile, a cargo de la integración vertical, de la exportación y de la importación en destino de la fruta de las agrícolas para las que trabajé. Portanto, consultor. Ahora soy consultor. Consultor. Portanto, o que é que faz um consultor nesta área do Mirtilo? Você chama arándano? Arándano. Mirtilo. Mirtilo. Sí, sí, sí. O que é que faz um consultor nesta área do Mirtilo, da cultura do Mirtilo? Sí, en el caso del negocio, la situación actual del negocio de los arándanos, donde hay mucho productor de tamaño medio y pequeño, los márgenes son muy estrechos, hay mucha incertidumbre en comparación con los grandes grupos productores que están integrados verticalmente y controlan toda la cadena. Hay muchos productores que entregan su fruta y de ahí no saben qué ocurre con su fruta, cómo es manejada la fruta, a qué precio se vende, y por lo tanto nuestra empresa lo que hace es asesorar a los productores de mirtilo de tamaño medio y también pequeño a comprender mejor su negocio y a mejorar sus procesos de operación. Portanto, há pouco falava justamente com um produtor, uma empresa, a Hortitul, e que nos dizia que a cultura em Portugal ainda tem um certo madurismo. Portanto, penso que me está a entender. Sim, sim. Esse madurismo. Um consultor aí tem um papel fundamental para contrariar, ou pelo menos para ultrapassar este madurismo, certo? Sim, sim, certo. Portanto, e no seu entender, em que pontos é que o amadorismo deve ser combatido? Qual é que é o principal foco hoje em dia na consultoria, na ajuda ao produtor? En el negocio de la producción y la exportación de arándano, de la venta. Começando pela produção. Produção tem que haver, o produtor tem que estar muito ciente, tem que ser conhecedor da forma mais correta de fazer esta cultura. Correcto. Por exemplo, questões fitossanitárias, é um problema. Fitossanidade. Nosotros no asesoramos en la parte técnica, sí asesoramos, por ejemplo, en la identificación de aquellos puntos críticos que podrían mejorar el resultado. Por ejemplo, el tiempo entre que la fruta es cosechada y que es enfriada a cero es fundamental en la calidad final del producto y por lo tanto del precio que se paga. Hay puntos críticos que tienen que hacerse mucho mejor para lograr un mejor resultado económico. Y yo he estado en el negocio 30, 25 años y Chile, soy chileno, ya tenemos mucha experiencia con todos los problemas que hemos pasado como industria hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo veo que en las nuevas industrias que están desarrollándose y quieren crecer, hacen cosas muy bien, pero hay cosas que hay mucho por mejorar en algunos puntos críticos. Y son 60, así de claro, son 60 puntos críticos donde la plata se gana o se pierde. 60. 60 puntos críticos. Desde que... Son muchos. Son muchos. Por lo tanto, eso es una buena noticia, porque son 60 puntos donde se puede mejorar. Dependiendo de si es un país exportador como Chile y Perú, donde hay que viajar 25 días hasta el destino, o es un productor portugués que está a un día de distancia de un supermercado en Alemania. Pero
Aún así son 60 puntos donde se puede mejorar. Y eso, como te digo, son muy buenas noticias. 60 puntos, aquí não podemos temos mejorar. tempo para abordar os 60, Está claro. pero lo mais importante, Ajá. dos mais importantes, puedes dizer? Sí, por ejemplo, en el caso de Portugal, que es un país que está muy cerca del mercado, como te decía, un punto, por ejemplo, es, escuché decir anoche en una comida que si los primeros contenedores de arándanos que salen de Portugal y llegan a Alemania llegan con problemas, los alemanes cortan, no dan mucha oportunidad. Y como lo veo yo, ese problema se soluciona en buena medida enfriando, por ejemplo, la fruta rápido. Yo sé que los productores en Portugal son pequeños y a veces no pueden hacer una inversión de frío muy grande, pero me imagino que si se organizan y tienen una cámara de frío donde se pueda bajar la temperatura inmediatamente en una hora, la calidad, como te decía, de llegada va a ser mejor. Hay otro punto crítico que es la información. El productor, cuando el cliente recibe el producto, tiene que haber un reporte de calidad para poder saber cómo está saliendo la fruta y cómo llega. Otro punto crítico es tener visibilidad de la información, cooperar muy estrechamente con el importador o con el cliente para que haya mejora continua. La información es crítica. Los tiempos, no solamente el frío, por ejemplo, la temperatura a la que se cosecha la fruta va a afectar la calidad de llegada a destino. En Chile no se cosecha o no se debería cosechar con más de 30 grados. Entiendo que aquí en Portugal y en Chile también hay momentos en cosecha que hacen 34 grados y la fruta se afecta, se deshidrata y tiene un shelf life mucho más corto. Esos son dos ejemplos de los 60 que te puedo decir, donde se pueden mejorar con bastante facilidad en algunos casos. Fernando, conoce a cultura portuguesa? He estado 3 veces en Portugal, conozco poco, pero mañana pretendo visitar algunos productores para poder interiorizarme más de la realidad del productor português. Não resiste a esta pergunta, porque é um problema, e provavelmente também será no Chile, a questão fitossanitária da Drosophila Suzuki. Sí. É um problema também em Chile? En Chile es un problema en el norte, no tanto en el sur, pero aún así está presente y entiendo que está globalizándose la plaga. Por lo tanto, conversando con algunos productores portugueses y con autoridades portuguesas, yo sugeriría que la autoridad fitosanitaria portuguesa haga un trabajo de monitoreo de plaga y cosa de detectar con anticipación cuándo se genera el problema para poder controlarlo. Ahí tiene que haber una cooperación muy estrecha entre la autoridad fitosanitaria portuguesa y los productores. Que todos los productores, por ejemplo, tengan trampas para poder monitorear y detectar cuándo empieza a agravarse el problema. Pero es un problema mundial. Para Chile no lo es tanto porque la autoridad sanitaria, tengo que reconocer que trabaja muy bien en Chile. Muy organizado, hacen inspecciones muy rigurosas en todo Chile, por lo tanto el sistema de alerta temprana funciona bastante bien. Pero he escuchado aquí que está siendo un problema. Escuché al presidente también que está siendo un problema. Por último, Portugal tem a maior parte, digamos que o mosaico dos produtores portugueses eles são na sua maior parte pequenos produtores, na sua maior parte são pequenos. No Chile, como são? Pequeños productores, médios, ¿qué nos puede decir? En Chile el promedio es 7 hectáreas. En la principal zona productora el promedio es de 7 hectáreas. Sin embargo, hay productores que tienen 600 hectáreas hasta productores que tienen 1 hectárea. Pero el núcleo de los productores es de ese tamaño, 7, 10 hectáreas. Y esa es una situación compleja
porque el negocio está siendo dominado por los grandes grupos y los pequeños y medianos productores tienen que reaccionar. Por lo tanto, veo yo que un camino para poder trabajar mejor y poder tener acceso, por ejemplo, a la nueva genética es la organización. Como decían los representantes de las casas de genética, organizarse, cooperar, como te decía, quizás buscar financiamiento para tener una cámara de frío y ocuparla en común para reducir la temperatura rápido y llegar mejor a destino y mejorar la imagen del arándano portugués. Yo entiendo que Portugal tiene una característica poco común, que hay muchos climas distintos a poca distancia y Portugal es capaz de producir desde muy temprano la temporada y por varios meses. Eso se da en pocos países. Que es bueno, es bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. El tema de la escala de producción es un tema que hay que enfrentar para ver cómo mejorar las operaciones. ¿Y cómo está la organización del productor en Chile? ¿Funciona? Chile no tenemos mucha cultura de cooperación, para serte franco. No, hay miles de productores y cuesta mucho que se coordinen y se organicen. Como chileno tengo que reconocer que hay un poquito de egoísmo en el productor y los que avanzan son las empresas que se agrandan, que se integran verticalmente, que invierten en Perú, en Marruecos, en Europa del Este, en Portugal, y que crecen y ofrecen 52 frutas 52 semanas al año. El pequeño productor y el mediano está luchando por mejorar sus márgenes, que muchas veces por temas de clima o porque la fruta tuvo que viajar 30 días, queda incluso debiendo dinero a la exportadora o a los bancos. Entonces, la organización de los productores en Chile es bastante pobre, diría yo. La cultura europea es más de cooperación, la cultura en Latinoamérica no mucho. Bueno, tengo que hacer la pregunta. Na Europa, la producción se hace con mucho criterio, muito cuidado, sobretudo nas questões fitossanitárias. No Chile, como é que isso é visto? Como é que também há restrições? Os produtores chilenos debatem-se diariamente com essas imposições das direções regionais, das direções de veterinária, portanto, a questão legal, as leis. Isso é um problema no Chile também ou não? No. ¿Por qué? Porque Chile es una isla fitosanitaria, está aislada de Argentina por la cordillera y por el Océano Pacífico. Y como isla fitosanitaria, las autoridades la han cuidado mucho. Chile tiene que cumplir con una legislación muy rigurosa de protección fitosanitaria y además, como Chile exporta prácticamente toda la producción y mucho a Alemania, los supermercados alemanes son muy estrictos con los pesticidas, con el medio ambiente, Chile tiene que cumplir obligatoriamente con eso. Si quieres tener un negocio en arándanos, tienes que cumplir con lo que exigen los alemanes, los ingleses o los estadounidenses. Por lo tanto, Chile tiene 30 años acostumbrado a cumplir con estas normas y que cada vez son más exigentes. Así que hay una cultura, volviendo a tu pregunta, en Chile hay una cultura de 30 años de cumplir con las reglas que nos piden. Portanto, há uma legislação, então, digamos que há uma legislação tão bem apertada, porque em Portugal existe uma legislação muito rigorosa. Sí, no Chile também. También. Como te digo, porque el mundo exige control y Chile tiene una ley que al menos tiene que ser tan estricta como los países más estrictos. Por eso hay una cultura de ser riguroso. Mas isso é bom, isso resulta em digamos, em rendimento. Os produtores acabam por colher rendimento desta legislação mais apertada. Não sei se me percebe. Es un requisito que hay que cumplir. Es debido a muerte. Si no se cumple, no se puede exportar.
es una exigencia, más que una oportunidad de mejorar el margen. É uma exigência. Caso contrário, não se consegue Así es. exportar. Es una regla. La regla la ponen los mercados y hay que cumplir con eso. Y el que no la puede cumplir no puede exportar. Ya no es un tema de margen, sino que es un tema de exigencia. Claro, muy bien. De los mercados. Por último, ¿cómo está o consumo? Os chilenos consomem muy mirtilo, arándano? Cada vez más, porque lo voy a presentar en la tarde. Una gran noticia es que la demanda internacional por arándanos sigue muy firme, muy firme, y por muchos años. Entonces, también Chile no está exento de eso. La disponibilidad de arándanos en Chile, como es tan grande, también permite que el chileno aumente el consumo, tanto en fresco como en congelado. Pero Chile es un mercado muy pequeñito. El principal mercado de Chile es Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea.